Luija, ¿te has dado cuenta que Pedro y su novia siempre acaban discutiendo? Incluso algunas veces acaban hasta pegándose, Juan. ¿Acaban pegándose? Pues van a acabar haciéndose daño. Sí, debemos de hablar con ellos ya, ¿eh? Estamos en la clase 59. Bienvenidos. Bueno, esta es la penúltima clase del nivel básico, the penultimate class, Juan. So, after this one, there's only one more. Y después empezaremos el nivel intermedio. Subiremos el nivel. ¿Estáis preparados para el nivel intermedio? ¿Tú los ves preparados, Juan? Sí, pero si no, volver a empezar desde el primer vídeo. Por supuesto, estos vídeos los tenéis para toda la vida, Juan. Claro, los podéis ver again and again. And you can push every time the like button. Claro, bueno, solo lo podéis presionar una vez, pero bueno. Bueno, pues una vez. Bueno, Juan, ¿con qué empezamos siempre? Pues empezamos resolviendo la frase con doble sentido. We have this sentence from the last lesson, and we hope that maybe you found the word with double meaning. Yo creo que sí, Juan. ¿Cuál es? Bien, la frase es esta. Don't be such pricks and stop pulling out butts. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, prick en español es capullo. Un poco ofensivo, claro. ¿no? Es un insulto, ¿no? Sí. A ver, es un insulto flojo realmente, porque se usa mucho de, anda tío, que eres un capullo. Es un insulto suave, ¿no? Sí, suavecito. Entonces, también la palabra capullo lo tienen las plantas, ¿no? Como vimos en la pasada clase. The bud of the flower. En este caso estamos usando el imperative negative, ¿eh? Like, don't be such pricks. No seáis. Y como podéis ver, este seáis es el presente de subjuntivo. Se usa para el imperativo negativo. No seáis capullos. Y dejad de arrancar capullos. Claro, stop pulling the flowers, man. Bien. Bueno, hoy tenemos algo interesante también, Juan, que es la estructura acabar más gerundio. Bueno, en inglés sería to end up doing something, ¿vale? ¿Vamos a decirlos en inglés y luego en español? Sí, yo creo que sí, Juan. Va a ser lo mejor. Sí, siempre acabamos haciendo lo mismo, yo creo, ¿no? Lo más efectivo Eso para es. aprender. I always end up arguing with them. Siempre acabo discutiendo con ellos. No me lo explico. Why do you always end up losing your money? ¿Por qué siempre acabas perdiendo tu dinero? ¿No aprendes o qué? She always ends up singing the same song. Qué rollo, ¿no? Poco. Siempre acaba cantando la misma canción. ¿Sabes por qué? Porque no se sabe otra, yo Claro, creo. no se sabe otra. He always ends up complaining about everything. Siempre acaba quejándose de todo. Pesadito, ¿eh? ¿Veis? Quejándose. Es reflexivo. Quejarse. To complain. Ya. We are going to end up breaking it. Así que tengamos cuidado, porque si no, vamos a acabar rompiéndolo. Y la vamos a liar. La vamos a liar, que eso es muy frágil. Sí. You're going to end up sleeping on the floor. You'll see. Vais a acabar durmiendo en el suelo. Ya veréis. Así que portaos bien. They always end up cheating to win. Qué tíos, ¿eh? Siempre acaban haciendo trampas para ganar. Son unos tramposos. Claro, no saben ganar de otra forma. Flies always end up annoying us when we are taking a nap. Las moscas siempre acaban incordiándonos cuando nos echamos una siesta. Incordiar, Juan. Sí, es como molestar, Sí. ¿verdad? Dar por culo. Eso es, incordio. Accidents always end up happening.
Los accidentes siempre acaban ocurriendo o sucediendo. Entonces ten cuidado porque siempre hay accidentes en la Hombre, carretera. Hay riesgos. Siempre acaban ocurriendo. Okay, the next structure is to find something easy or difficult. ¿Cómo lo diríamos? Me resulta fácil o me resulta difícil hacer algo, ¿no? En infinitivo. Esto es resultar. Me resulta I find it easy. Me resulta fácil. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos sobre esto. Sí, claro, como siempre, Juan. Así a nuestros alumnos les va a resultar más fácil aprender español, ¿no? Claro, les va a resultar facilísimo. Muy bien, pues vamos al lío. I find it easy to understand Croatian people. Joder. Me resulta fácil entender a los croatas. Sí, aprendí croata hace unos años. Do you find it difficult to drive? ¿Te resulta difícil conducir? No mucho. Nah, está chupado. She finds it easy to learn history. A ella le resulta fácil aprender historia. Es una apasionada de la historia. Entonces esto lo usamos como el verbo gustar, ¿no? A ella le resulta fácil, porque a ella le gusta. Eso es del mismo tipo de verbos. Verbo. Correcto. We find it difficult to study with this noise. Claro. Nos resulta difícil estudiar con este ruido, macho. Claro. They find it easy to adapt to the circumstances. A ellos les resulta fácil adaptarse a las circunstancias. Adaptarse. Reflexivo. También. My cat finds it hard to jump over the fence. ¿Está gordo como Garfield o qué? Sí, no salta muy alto. A mi gato le resulta difícil saltar la valla. I find it hard to find a good job. Me resulta difícil encontrar un buen trabajo, ¿eh? Sí, no está fácil hoy en día. No. Do you find it easy to swim in the sea? ¿Te resulta fácil nadar en el mar? Hombre, dependerá de las olas, ¿no? Sí, normalmente si el mar está tranquilo... Se nada bien. Claro. Pero como esté revuelto, cuidado. He finds chemistry quite hard. A él le resulta difícil la química, Sí, ¿eh? sí, bastante difícil. Bastante. That's what I said, quite hard. Sí. En este caso, bueno, hemos usado un sustantivo, a noun, Juan. Entonces, ¿hay alguna diferencia, Luija? Hombre, en español no, porque al final es lo mismo decir a mí me resulta difícil hacer algo o a mí me resulta difícil la química. In English, it changes a bit. Yeah, but yeah. So in English is like a fine Spanish hard. But Juan, do you really find Spanish hard? No, but sometimes I realize that it's a huge language. It never Yeah. ends. Lista de traducción. Bueno, nueva lista de traducción. Juan, vamos a por ella. Vamos allá. Venga. Do you think about me when I'm away? ¿Piensas en mí cuando estoy fuera? ¿Cuando no estoy aquí? Can you remind me about the meeting time? ¿Puedes recordarme la hora de la reunión? Remember her. Acuérdate de ella. Acordarse de alguien, ¿no? Claro. To remember someone. También puedo decir, no la olvides. Don't forget her. Bien, bien, bien. Pero ahora tenemos esta. A bit tricky. Because it's very similar to the one before. Remind him. Vamos a ver la diferencia entre estos dos verbos. A ver, si yo solo digo, Juan, recuérdale y nada más, ¿qué significa? If we only say, recuérdale,
is like remember him. If you don't say anything after, recuérdale. Ujú. Que también valdría acuérdate de él. Sinónimo. Claro, recuérdale o acuérdate de él. Bien. Pero, but, yeah, if recuérdale has que after and some addition at the end, Normal in subjunctive. yeah, in this case, it's gonna be remind him something. Vale. Recuérdale que compre el pan. Remind him to buy bread. Bien, bien. ¿Ves? So that's the difference. Esta es un poquito ahí para pillaros, ¿eh? Porque la palabra es la misma. Sí. Recuérdale o recuérdale que, Ahí está. Bien. ¿vale? I need to rest for a while. Necesito descansar un rato. Pues nada, descansa, hombre. Voy a descansar un ratillo. Venga, ahora nos vemos. Let's take a break. Vamos a hacer un descanso, ¿no? Vamos a hacer un paroncillo ahí. Eso es. Do you fancy some water? ¿Te apetece un poco de agua? Sí, estoy sediento. Bueno, pues si te apetece agua, aquí la tienes. Gracias. I prefer my beer cold. Es lo suyo. Claro, Yo prefiero la cerveza fría. claro. ¿A quién le gusta caliente? ¿A vosotros? No creo. No creo. Do you like our new dress? ¿Te gusta nuestro nuevo vestido? Está bien, bonito. Come with me. Ven conmigo. Vocabulario. Bueno amigos, ya hemos llegado a la sección de vocabulario. Ok, to the vocabulary section. Today we have vegetables. Is it called vegetables? Yes, hortalizas. Sí. O vegetales. también. Verduras, ¿no? Ah, bien. The first one is lettuce. Lechuga. ¿Eh? ¿La echáis en la ensalada? Sí. Then we have charts, Juan. Ah, acelgas. También están ricas, ¿eh? Pues sí, están muy ricas. Depende de cómo las cocines. Another one, green beans. Judías verdes. ¿Te refieres a las judías verdes? Correcto, eso es. Ah, porque también tenemos green peas. Que son guisantes. Claro, eso ya son guisantes. También están muy ricos. Sí, y también son verdes. Correcto. Otro, cabbage. Repollo. Repollo. Sí, es una verdura blanca Sí, también está rica, sí, ¿eh? que se cuece. Así que, Nosotros normalmente la añadimos en el cocido, ¿eh? sí, en el cocido madrileño viene incluido el repollo, rehogadito. Con ajo. Muy rico. Así que venir a probarlo. Bueno, una muy similar. Cauliflower. Coliflor. Claro, esta es fácil. Muy fácil. Sí. Luego tenemos artichoke. Alcachofa. Esa es una verdura que abunda en España, yo creo. Quizás sea de las que menos me gustan, Juan, no sé por qué. Me las puedo comer, pero Sí, prefiero otras. sí. Yo sí te digo la verdad, paso de todas las de la lista, pero bueno, si lo quieres incluir. Vale, luego también se me acaba de ocurrir. También le decimos alcachofa a, bueno, cuando te duchas, Ah, claro, la de donde alcachofa. sale el agua, la alcachofa le decimos. Sí, y también, si te digo la verdad, if I'm honest with you, the thing that covers the microphone in Spain, they also call it la alcachofa. This foam thing that covers a microphone. I didn't know that. Sí, también es una alcachofa, tiene la misma forma. Then we have these small balls that are called Brussels sprouts, Juan. Coles de Bruselas. Me encantan. Rehogadas con ajo y jamón. Así que no dudéis en probar la receta. Muy rica, ¿eh? Bien, ahora tenemos peppers. Peppers, pimientos. Pimientos italianos
o pimientos rojos. Verde, Claro. amarillo. Hay a quien le gustan los pimientos asados. Muy ricos. A toda España, Yo creo que sí. claro. Luego tenemos otro tipo de repollo, que es red cabbage, que en Sí. español es, Pues aquí se llama lombarda, ¿no? sí, lombarda. Es un nombre gracioso. ¿Sí? Y por último, courgette. Calabacín. Creo que también en América le dicen zucchini, Juan. Sí, por supuesto. ¿Y sabes que los vegetarianos hacen espaguetis de calabacín? Pues nunca los he probado. Debe ser un plato muy sano. Very healthy. Just doble sentido. Ok, amigos, double meaning once again. Let's hear the sentence. Vamos ya. It turns out that she finds it easy to learn Chinese. Vaya, vaya. Entonces, it turns out that she finds it easy to learn Chinese. Ya. Bueno, esperemos que le deis al coco, ¿eh? Sí. Darle al coco y Dale. pensar un poco. Spanish De la calle. Mira, Luija, ¿quién viene por ahí? A ver, ¿No lo ves? ¿quién es, tronco? Pues yo lo estoy viendo claramente. ¿Qué pasa? ¿Que te está dando el sol en la cara? Sí, tío, y no veo un pimiento. No ver un pimiento. Esta es la frase de hoy. No ver un pimiento porque estás deslumbrado por el sol, por ejemplo. Claro, O también se dice, Juan, no veo tres en un burro. esa es una expresión muy común. Sí, sí. No veo tres en un burro. Bueno, ya sea por problemas de visión o porque algo te deslumbra. Claro, a lo mejor está todo muy oscuro, Por entonces puede que no veas un pimiento. Y Juan, ¿cómo dirías esto en inglés? No veo un pimiento. I can't see a thing. I can't see anything. En español podemos decir también no veo nada, double negative, ¿bien? O no veo una mierda, No ¿no? veo una mierda, pero no podéis decir veo nada. Tiene No. que ser no veo nada, ¿eh? No veo un pimiento. Bueno, Juan, entonces yo creo que ya veo el final del capítulo, ¿no? Sí, así que nos vamos, ¿verdad? Venga, amigos, nos vemos.